Estamos en vivo. Hola, muy buenas tardes a todos. Nos encanta compartir con ustedes la sexta versión de Cuidarme, Cuidarte. Este es un evento que realizamos en conmemoración del Día Mundial del Alzheimer. Septiembre es el mes mundial del Alzheimer. Y pues dadas las condiciones, este año no logramos encontrarnos presencialmente. Sin embargo, nos hemos transformado para poder compartir con ustedes e incluso poder llegar a muchas más personas. El grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia y Solaz Bienestar para el Adulto hemos pensado, planeado y organizado este evento con muchísimo entusiasmo para todos ustedes. Esta semana estamos en la semana en los zapatos de la familia. Para nosotros, la familia es el sistema familiar, es la principal fuente cuidadora de apoyo para las personas con demencia. Las familias viven crisis y momentos desafiantes al cambiar sus dinámicas para ajustarse a las nuevas realidades que exige el cuidado. Hoy, yo, Laura Restrepo, hago parte del grupo de Solaz, nos acompaña Andrea, ella hace parte del grupo de neurociencias de Antioquia, y hoy estaremos con una excelente invitada. Ella es la doctora Yolanda Uribe. Yolanda Uribe Viveros es directora de apoyo a familias de Solaz Bienestar para el Adulto. Ella es psicóloga de la Universidad de San Buenaventura. Tiene un diplomado en liderazgo, tiene un diplomado en neurorehabilitación y estará con nosotros hoy con la charla Enfermedad de Alzheimer, dinámicas familiares y emociones. Doctora Yolanda, muy buenas tardes y bienvenida. Yolanda, tienes el micrófono en silencio. ¿Les gustaría volver a su infancia? Por favor, observemos esta imagen. Sigamos observándola. Muy bien. Vamos a hablar hoy acerca de las dinámicas familiares y las emociones cuando uno de nuestros seres queridos tiene Alzheimer. ¿Por qué observar la imagen? Porque allí solo se ve emoción de acercamiento entre un abuelo y un nieto y nada nos haría pensar que esta persona tenga alguna alteración en su proceso de memoria, porque son emociones salidas desde el corazón lo que nos llegan al alma durante toda nuestra existencia. Vamos a bordear algunos tópicos en este bello espacio que tenemos. Estamos en la distancia física, pero nunca en la distancia desde los corazones. La primera reflexión la vamos a orientar a responder una pregunta. ¿Qué es la familia? La familia es, primero, lo que llamamos continente primario. Es el lugar de nuestro origen, donde nacemos, nos movemos, aprendemos, sufrimos, gozamos. La segunda es una fuente permanente de identidad. ¿Qué quiere decir eso? Que allí nosotros nos afirmamos y nos reconocemos como parte de y participantes en, por ese sentido de pertenencia que desarrollamos en nuestra familia. La familia también es un lugar donde, como se dice comúnmente, soltamos las amarras. De hecho, incluso ante los conflictos, allí es donde con mayor frecuencia las olas revientan, porque la familia, como vamos a ver más adelante, nunca deja de serlo. Entonces, a veces soltamos allí las amarras para cosas muy buenas y también para cosas que a veces traen conflictos y traen circunstancias retadoras para resolver. Es muy importante que tengamos en mente que la familia además es un ser viviente. ¿Qué quiere decir eso? Que figurativamente respira, procesa emociones, digiere situaciones, sufre impactos y golpes, se recupera, casi de la misma manera como lo hacemos los seres vivientes. Hay incluso regeneración de relaciones, de sensaciones en ese núcleo familiar. También es un lugar donde formamos lazos incondicionales. Esto va a ser muy importante porque en otro de los apartes vamos a mirar cómo hay cosas a las que uno no renuncia.
Entonces, teniendo en mente estos 5 aspectos generales dentro de las muchas definiciones que pudiera haber acerca de qué es la familia, vamos entonces a reflexionar en la siguiente frase, que es del doctor Claudio García Pintos. Él es un psicólogo argentino con doctorado en psicología, ha escrito varios textos, entre ellos uno que se llama La familia del anciano también tiene sentido. Es bonito resaltar allí que está enfocado bajo la escuela logoterapéutica, que es la que se ocupa del sentido de la vida. Es un libro muy bello para quienes puedan adquirirlo, leerlo, disfrutarlo, que ilustra muchos aspectos de la vida de familia. Entonces la frase es: el sentimiento de pertenencia es una de las expresiones más genuinas y más demostrativas de las tendencias transitivas en el hombre. Quiero resaltar la palabra transitivas. Transitivo es lo que genera movimiento. De una manera indirecta tendría que ver con lo que es dinámico, ¿cierto? Y lo transitivo, las tendencias transitivas en el hombre son aquellas que van y vienen. Entonces ahí hay un aspecto muy importante respecto a las emociones, la conducta, de trasegar en el acompañamiento como núcleo familiar de una persona con Alzheimer, porque la comunicación va, viene, dijéramos de manera simpática, transita, se mueve de allá a acá e incluso pasa de generación a generación. En la imagen que les puse a mirar al principio, es claro que hay un abuelo con un nieto al lado de un paisaje agradable, quizá leyendo un texto, el abuelo le está contando historias. Entonces ese es un ejemplo de lo que se convierte en lo transitivo, porque cada núcleo familiar va generando su propia historia y esa sumatoria de familias van generando las sociedades enteras. Quiero mencionar 3 de los momentos de crisis que podemos sufrir en la vida. Entonces, hay unas crisis que se llaman crisis vitales, que son las propias del ciclo de la vida. Siempre están impregnadas de aspectos emocionales. Es imposible desprendernos de las emociones. Y bueno, ninguno de nosotros está proponiéndolo, pero de hecho es imposible hacerlo. Yo muchas veces he dicho que los seres humanos somos emociones con paticas, somos emociones que vamos caminando para acá y para allá en la vida, relacionándonos a través de los afectos y los desafectos, y la familia no es la excepción. Hay conceptos que se mencionan a nivel familia general, pero las familias con miembros que tienen enfermedad de Alzheimer no son la excepción. No hay un ciclo vital, no hay una crisis, no hay un conflicto que sea distinto en una familia de alguien que tiene paciente con Alzheimer a las familias que no. Nos cobijan esas mismas leyes, solamente que como esto llega de una manera sorpresiva, vamos viendo los cambios y a veces no conocemos, no le damos crédito, disculpamos la situación que estamos viendo, entonces eso hace que sea muy impactante. Dentro de las crisis vitales de ese ciclo de vida están todos los cambios que vamos sufriendo en nuestro proceso de desarrollo. Nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud, tomar una decisión de conformar una vida y un hogar, las separaciones, los divorcios, la viudez temprana, todo lo que es relacionado con el ciclo de vida. Hay otros tipos de crisis que llamamos crisis accidentales. Estas crisis son de carácter interno. Es muy importante tener presente que dentro de lo interno está, por ejemplo, las mencionadas separaciones, los fallecimientos, porque pasan al interior de los núcleos familiares. Y hay unas crisis que llamamos accesorias, que son las que están externas. ¿Qué quiere decir externo? Por ejemplo, todo lo que estamos viviendo durante la pandemia pudiera calificarse como una crisis accesoria. No está pasando ni dentro de nosotros mismos, ni dentro de nuestro núcleo familiar, sino que es
una presión y una situación que estamos viviendo de manera externa. Todos los cambios políticos, económicos, las guerras, las noticias de circunstancias que pasan a nivel mundial están clasificadas dentro de las crisis accesorias. Como estamos hablando de dinámicas familiares y emociones, en el caso particular del Alzheimer, es importante tener bien en marco estas crisis porque estas familias no son o no somos ajenas a este tipo de circunstancias. Y de hecho, a veces afectan de una manera más frontal por estar manejando la situación de la persona con el déficit de memoria. Quiero llamar su atención acerca de tres aspectos importantes. Resulta que en la vida nosotros tenemos dos tipos básicos de opciones. Una, las opciones dadas. En esas opciones yo ni afilio y por lo tanto nunca podré desafiliar. Vamos a detenernos ahí un momento. ¿Qué quiere decir? Yo no escojo mi familia. Yo no escojo tener una enfermedad ni que mi familiar la tenga. No escojo unos rasgos físicos, unas circunstancias generales de vida. Cuando somos parte de una familia, conformamos la nuestra y así sucesivamente las sociedades van creciendo en este acto de formar y ser parte de una familia. Por lo tanto, nunca yo podré desafiliar. Uno no deja de ser hermano, no deja de ser hijo, no deja nunca, pese a cualquier circunstancia que nos rodee, no deja nunca jamás de ser padre o madre. Por lo tanto, nuestros padres, tíos, familiares, aún teniendo un déficit de memoria, en este caso Alzheimer, tampoco dejan de ser nuestros seres queridos. Obviamente hay un cambio en la comunicación y en el día a día de las familias, pues porque al afectarse la memoria puede llegar un momento en que no nos reconozcan por nombre, pero siempre lo emocional va a estar presente mientras nuestra vida dure. Entonces, habrá cosas que ellos no recuerdan, pero nosotros sí. Entonces deberemos seguir conectados con nuestra familia. Los que no tenemos en nuestro propio núcleo familiar una persona con Alzheimer, seguir apoyando todas las actividades propias de nuestro actuar diario. De hecho, pues como nosotros, por ejemplo, lo hacemos en Solaz, a través de diferentes actividades para siempre propender por la calidad de vida y el acompañamiento de familias y de las personas también a nivel particular. La segunda opción vital es aquella que llamamos decidida. Esa es donde yo afilio primero y si es del caso, desafilio. Por ejemplo, en el caso del establecimiento de la pareja, cada pareja decide unirse, entonces está afiliando. Si se separa o se divorcia, estaría desafiliando. Hay una libertad de afiliar y desafiliar. De hecho, por ejemplo, en las amistades, en los vecindarios, también afiliamos y también desafiliamos. Esa diferencia es muy importante porque ustedes y yo, como quiera que sea, provenimos de una familia, formamos una familia, siempre existimos y compartimos dentro de esa familia y nada puede hacer que dejemos de ser de allí. Una cosa es que ante un disgusto familiar, ante las relaciones que a veces no las manejamos de manera funcional y productiva, se dé otra circunstancia, pero literalmente pues uno no hace una diligencia legal para dejar de ser de su familia, de aquella familia, tradiciones, sabiduría que nos va enriqueciendo y va fortaleciendo además todo un esquema social. Dije al principio que íbamos a resaltar 3 puntos porque eran las opciones dadas, las decididas y tener en cuenta unos aspectos supremamente relevantes cuando hablamos de emociones y de dinámicas familiares. ¿Cuáles son? El valor individual, el rol que cada uno representa y las expectativas de los roles.
¿Por qué centrar la atención en estos tres aspectos? Porque nos va a ayudar ahora un poco cuando estemos mirando la parte que tiene que ver con el conflicto, con la toma de ciertas decisiones, con ciertas formas de duelo que tuvieron la oportunidad también de disfrutar, seguro muchos de ustedes, ayer en una excelente ponencia. Entonces, hay que tenerlo en cuenta porque a veces en virtud de imponer mi rol, desconozco el valor individual del otro. O a veces mi expectativa del rol del otro hace que me conflictúe, que las circunstancias no fluyan de la manera más saludable. Con esto no estamos diciendo que vayamos a ser ausentes del conflicto. Por supuesto que no. Es un proceso inherente a la vida y nos toca tramitarlo, gestionarlo. Hay muchos sinónimos que nos invitan justamente para seguir en esa misma dinámica, porque estamos hablando de que las familias son dinámicas, pero también entonces lo son para tramitar, diligenciar o gestionar las situaciones que son difíciles. De duelo vamos a mencionar 5 palabras clave, más que cualquier cosa, para pensar en quienes no pudieron disfrutar ayer de la sesión dedicada a este tema. Entonces, esas 5 palabras son negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. De duelo se han escrito muchísimas cosas. Se han determinado etapas más largas, diferentes tiempos de duración del mismo. Hay muchas teorías, pero también se ha descubierto que el duelo es una cosa muy personal, que no necesariamente es el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. No necesariamente van a transcurrir en ese mismo orden. Suele suceder que lo primero que esté presente es la negación, porque de hecho cuando nos cuentan que alguien se durmió en la muerte, nosotros decimos, no puede ser, no te creo, ¿cómo así? ¿Y qué pasó? Y de hecho a veces por un tiempo se perpetúan recuerdos en casa, su cuarto, sus pertenencias, sin permitir que nada allí se mueva, justamente por estar en esa parte proceso de negación. Para muchos representa rabia. Los creyentes, según la creencia de cada quien, puede haber un momento en que incluso experimentan ira. Dicen, pero ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se lo llevó? ¿Cierto? Cada uno con el debido respeto por la perspectiva de cada uno. Pero el tiempo va haciendo también su parte y hay un momento en que uno arranca una negociación con uno mismo, ¿cierto? Entonces va empezando a ir entrando en una aceptación, pudo haber pasado por momentos depresivos, bajones de ánimo, pero finalmente uno llega a aceptar y a tener alguna forma de adaptación. Acá quiero hacer un gran paréntesis para resaltar que esto es una información general, pero que el duelo yo lo quiero aplicar a la aceptación y entendimiento cuando se da un diagnóstico de pérdida de memoria, en este caso por la enfermedad tipo Alzheimer. Ahí las familias entran en duelo, porque eso es algo que uno no elige, que se produce por diferentes circunstancias médicas y particulares de cada quien, pero no es algo que uno deliberadamente elija. Entonces, entramos en un duelo de diferentes maneras de tramitarlo según las familias, las formas de las familias digerirlo y vivirlo en el día a día. También eso afecta a las formas de acompañamiento. Vamos a mirar algunas cosas a ese respecto. El conflicto no es ajeno a la vida de nadie, y mucho menos de las familias que están acompañando a quienes tienen pérdida de memoria, en este caso tipo Alzheimer.
¿Por qué se presentan los conflictos? Fundamentalmente provienen de tres fuentes. Una, porque hay una tergiversación, una invasión, una apropiación de otros, de los espacios personales. Lo segundo, porque afecta las interacciones. Y lo tercero, porque hay un momento en que se empiezan a desconocer las necesidades individuales y se va generando un halo alrededor de la familia, pero desconociendo o pasando por alto las necesidades individuales de cada miembro que la conforma. Los espacios personales incluso a veces se ven afectados o invadidos en la parte física, porque las personas adecúan para que uno de los familiares sea el cuidador principal, a veces hay apoyos de cuidadores externos. Yo tengo mi espacio personal, supongamos el ejemplo conmigo, y si tuviese un familiar con esta enfermedad, entonces pudiera pasar que el espacio personal mío se vea afectado al empezar a compartir la vida con la persona implicada y con los familiares que entran y salen de ese ámbito familiar. Ahí entonces es donde entroncamos con el punto de las interacciones, porque puede suceder que las familias en algunos momentos de su día a día manejen las situaciones y las tienen planeadas y digamos que hasta cierto punto controlada la gestión del día a día. Pero ¿qué sucede? Que el resto de los familiares interactúan allí y cuando llegan disponen de otra manera, sugieren otras cosas para manejar la situación y quizá quien está de cuidador principal por parte de la familia haya algunas cosas de esas que le molestan. Entonces eso es dinamismo, como muy bien dice el título de nuestro conversatorio, ¿cierto? Eso es familia, es cierto, pero ahí se mueven emociones y donde hay emociones corremos el riesgo de que haya conflicto, también de poderlo tramitar. Ahí, si alguien está tomando nota, me gustaría que copiara las tres palabras clave siguientes: emociones, razonamientos y relaciones. Entonces, de alguna manera, nosotros nos dicen emociones y sé que quienes nos están acompañando pudieran pensar, lo asocio con el corazón. Razonamientos, lo asocio con la cabeza. Pero relaciones los tenemos que conectar. Pero eso no es estático, eso se mueve. Entonces, esas relaciones pueden estar muy adaptadas, muy satisfacientes hoy, muy negociadoras hoy, pero quién sabe mañana. Entonces, ahí es donde hay que meterle la constancia y la ficha al trabajo. Es retador, no decimos que no, pero en ese empeño estamos todos de una u otra forma. Cuando nos vemos en circunstancias que nos conflictúan, entonces también nos vemos abocados a la toma de decisiones. Y ahí hay una cosa muy, muy importante tener en cuenta para nuestros adultos mayores con Alzheimer en particular, porque suele suceder, es relativamente común en nuestra cultura que, por ejemplo, los papás vayan a la casa de un hijo, a la casa de una hija, un fin de semana, un tiempo con un familiar y un tiempo con otro, y realmente lo ideal que debiera pasar es nosotros rodearlo dentro de su propio espacio. Eso tiene un contenido emocional muy profundo, muy, muy profundo, porque los seres generamos arraigo, apego, vinculación, filiación con los seres, las cosas que nos rodean y en el espacio físico donde hemos venido pues, realizando nuestra vida diaria. Ahí esto se cumple para cualquier persona y en el caso del Alzheimer con mayor razón, porque sabemos que cuando hay estos cambios bruscos, entonces se resiente, por ejemplo, la orientación de las personas y después al llegar de nuevo a su casa, por ejemplo, pudieran decir que esa no es su casa, que le lleven para su casa, ¿cierto? Entonces, en este trasegar, en este caminar juntos alrededor del tema,
repitamos, nos toca tomar decisiones. Cómo proporcionamos los cuidados, cómo cada miembro de la familia ayuda, participa en esa gestión, cada uno desde sus posibilidades, desde su circunstancia. Entonces quise traer la reflexión sobre la toma de decisiones y el manejo del conflicto porque es inherente a cualquier familia y más a las familias que nos convocan hoy. De hecho, a veces decidir si además de los cuidadores familiares hay un cuidador externo, si es dentro de la familia, quién va a estar en primera línea de cuidado. Entonces todo eso mueve dinámicas y emociones. Hay unos procesos que son supremamente importantes y dinámicos dentro de las familias. El primero es la comunicación. Preparando este compartir, pensé en si tenía alguna utilidad repasar cosas del proceso básico de comunicación, pero resolví que iba a destacar que lo principal es que es un proceso que va en doble vía. A veces los seres hablamos, nos escuchamos a nosotros mismos, nos entendemos a nosotros mismos, pero al entrar en relación, al hacer tejido, es donde algunos asuntos se complican, porque hay diferencias en puntos de vista, diferencias de posibilidades. Con seguridad que hay cosas que los seres humanos no hacemos no porque no queramos, sino que también habrá momentos en que no podemos, por ejemplo. Entonces, que sean doble vía, qué sientes, qué siento, cómo lo veo, le entiendo así, estar chequeando, ¿saben? Una cosa importante, estar verificando. Me pareció entender que, creí ver que, a mí me parece. Eso en psicología se llama apropiación del yo, porque entonces yo no ataco al otro, sino que yo me atribuyo la duda, el sentimiento, la inquietud a mí misma. Y eso no es ofensivo para casi nadie. Que yo diga a mí me parece, a mí me gusta, o yo no quisiera, generalmente no tiene un contenido ofensivo para con el otro. En lo relacional no molesta. Entonces, ese es un proceso bien importante para tenerlo en cuenta dentro de esa dinámica familiar y ese día a día con nuestros familiares, en particular de Alzheimer. Valoración de roles. La tendencia general es a pensar que lo que yo hago está bien hecho, yo lo estoy haciendo bien intencionado, cuando yo me quedo los fines de semana para que otros familiares puedan hacer sus actividades, yo lo estoy haciendo con mucho gusto, entonces yo lo valoro mucho. Pero resulta que es posible que no se valore igual el hacer del otro. Entonces ahí entramos en un desequilibrio. Se los dice, claro, es que uno valora, es que yo no vivo en Medellín, es que yo no vivo acá, entonces yo no puedo estar tan presente como vos. Y el otro le dice, sí, pero yo tengo un trabajo importante, tengo una buena capacidad económica, entonces yo apoyo mucho en lo económico. Y se empiezan a conflictuar los miembros de las familias por situaciones como esas, porque no hacemos una valoración del rol. Ahí pudiéramos ilustrar con dos cosas que sirven para muchos ejemplos, que son una carpintería y una orquesta. Entonces, cuando uno piensa en una carpintería, piensa en las herramientas, en que hay un martillo, un cincel, los clavos, los pegamentos, la madera, pero difícilmente a uno se le ocurriría pensar si es más importante la madera que el clavo, o no, mejor el martillo, sino que todos juntos posibilitan a un artesano carpintero, ebanista, elaborar un mueble muy bello. Entonces, de alguna manera, acá es lo mismo. En el ejemplo de la orquesta, alguien puede decir, a mí me encanta el violín. Otro puede decir, a mí me gusta mucho el piano, me encanta el sonido del piano. Pero diga cada uno lo que diga, hay un director de la orquesta que hace que eso suene muy bonito, que sea agradable, que nos traiga recuerdos, que nos mueva las emociones, que nos haga felices dentro de las circunstancias incluso adversas que a veces tenemos. Entonces, en esa valoración de roles caben esas dos ilustraciones. Cada uno de nosotros es uno u otro elemento, comparándolo con esos dos
oficios y momentos de vida, pero el resultado final debe ser bueno para tener en el centro la familia y la persona que está padeciendo el déficit de memoria. Ese es uno de nuestros grandes intereses, rodear, arropar, apañar a esa persona, pero a su vez a esa familia, obviamente, incluidos también de primera línea los cuidadores, familiares o no familiares. El tercer aspecto es la demostración de afectos. ¿Por qué razón? Porque los afectos comúnmente se entienden, vienen a nuestra memoria solamente los afectos que consideramos positivos, pero también hay afectos que no son necesariamente el contenido positivo. Alguna vez escuché una definición que me gustó mucho, que decía que los afectos se llamaban así porque nos afectan. La oí cualquier día al pasar. Afecto es todo aquello que afecta, pero nos puede afectar de manera edificante y grata o de manera difícil, que nos puede retar y probar en otra dimensión. Entonces, ¿por qué decimos demostración de afectos? Porque habrá que buscar un espacio también para diligenciar los afectos, las emociones, los sentimientos que no necesariamente son de carácter que llamamos positivo. El cuarto punto, vamos a meternos ahí, el cuarto, quinto y sexto arrancan con auto, porque es una labor que la debe desempeñar y desarrollar cada uno de nosotros. El autocontrol, ¿quién lo ejercita y quién lo entrena? Yo. La automotivación, yo. La autoconciencia, yo. Entonces, mire que en los tres primeros que dijimos hay otros actores. En la comunicación de doble vía hay mínimo dos. En la valoración de roles, 2, 3, 4 o todos los miembros familiares y cuidadores. En la demostración de afectos igualmente. Pero en el autocontrol, la automotivación y la autoconciencia es un trabajo que tengo que hacer de manera individual, lo cual no quiere decir que me retroalimente y obtenga un apoyo en quienes me rodean. De hecho, hay muchas técnicas para entrenar esos tres procesos. No es el objetivo que tenemos para hoy, pero sí esos tres conceptos nos ayudan a entender las emociones. Ah, es que a mí me dio mucha rabia y yo le dije esto y esto y le dije que entonces no volviera a venir a ver a mi mamá. Yo le dije que no. O que si iba a renegar, entonces no viniera ese fin de semana que aporta a cuidar al papá. Quizá ahí uno puede reflexionar y decir, ese sentimiento se pudo tramitar de otra manera. Porque ahí es muy probable que mi actitud no haya sido de autocontrol. Automotivación porque es un motor que nos da motivos todos los días, todos los días. Y autoconciencia porque hay que estar muy pendientes de centrarnos en el yo, de ser asentados en la realidad de lo que estamos viviendo para poder buscar en todo el entorno contingencias que nos ayuden a participar y a estar en la situación, aunque a veces sea difícil. Luego viene un concepto que de pronto ha sido muy mencionado, muy manejado, muy trasegado, y es el concepto de la empatía. En ese concepto de la empatía, entonces, es comúnmente cómo se define, ponerme en el lugar del otro. Así como esta semana estamos en los zapatos de los cuidadores. Es sentir un cariño, una forma compasiva hacia el otro que está haciendo una labor muy importante dentro de las familias en el cuidado. Entonces, al llegar incluso a los ambientes de nuestros familiares, ¿qué tal caería llegar y decir por qué no se hizo tal o cual labor en casa, por qué algo no está tan ordenado como quisiéramos, cuando lo principal es ese cuidado y acompañamiento de ese ser querido nuestro? Entonces yo puedo mostrar empatía, ofrecerme, ayudar en ciertas labores que los cuidadores y quienes conviven con nuestros familiares quizá no hayan podido hacerlo. Empatía, arroparnos. Yo muchas veces me pregunto, cuando nos inquietamos de manera desmedida por las cosas,
si eso realmente tendrá algún efecto positivo. Siempre me pongo ahí el interrogante. Digo, ¿no será mejor tomarlo con calma, planearlo, diseñar una estrategia, no pensar que yo puedo rescatar a todos de todas las situaciones? Creo que algunos en algún momento de la vida eso nos ha pasado. Pensar que podemos solucionar todas las situaciones, rescatarlas, salir airosos de todas, que podemos con el uno, el 2 y el 3. Pero en este campo del cuidado, no necesariamente eso es verdad. Y para estar en los zapatos de ese cuidador necesitamos un concepto que se llama empatía. Comprendo que has estado cansado, cómo yo puedo ayudarte, en qué momento quieres sacar un espacio para relajarte un poco, para compartir con otras personas. Obviamente en este momento pues estamos en una situación mundial difícil que ha tenido restricciones, pero ya vemos cómo no nos hemos quedado con las manos atadas. Estamos utilizando la tecnología y otras formas alternativas de comunicarnos. Entonces, por estos mismos medios, a veces hasta un mensaje en el WhatsApp, una llamada, a saludar, a preguntar cómo está todo, en qué puedo apoyar, es una cosa muy valiosa en el mundo del cuidado. Y para finalizar este bloquecito, todo lo que tiene que ver con habilidades sociales. Es muy útil relacionarnos con otros, somos seres de asociación, seres de estar en grupos, no fuimos creados para estar solitos. Entonces es muy importante trabajar en todo lo que nos conduzca a las habilidades sociales, a comunicarnos, relacionarnos, llamarnos, escribir mensajes bonitos. Yo recuerdo con mucho agrado la época en que todavía escribíamos cartas, en que hacíamos una tarjeta especial, no la ordenábamos en un lugar por internet, no íbamos a un almacén a comprarla, sino que le copiábamos a alguien lo importante que era en nuestra vida, en nuestro día a día. De pronto recuperar algunas de estas cosas para integrarnos más, ya digo, con todas las limitaciones que tenemos en el momento actual. Hay algunas estrategias que se me hace muy importante que las tengamos en cuenta. Ya al interior de las familias. Entonces están las familias, están los cuidadores principales, sean familiares o no familiares, y todos los que entran y salen en la cotidianidad de la dinámica familiar. ¿Qué podríamos tener en cuenta? Son muchas cosas, pero hoy estamos haciendo esta motivación y llamando la atención sobre estos puntos que consideramos principales. Lo primero, compartir responsabilidades, porque acabamos de decir que a veces uno se quería apropiar de todos los deberes y circunstancias que rodean las familias, a tramitarlas por uno mismo, y no siempre eso está al alcance de uno. Hay familias que incluso organizan unos cuadritos en Excel, en diferentes técnicas, otros los hacen a mano y les mandan la foto en el WhatsApp y se reparten responsabilidades. A la hora de cuidar, es tan valioso acompañar de manera física como emocional o ayudar en la parte trasera de las escenas donde no nos están viendo y nuestra labor es supremamente valiosa. Por ejemplo, ayudar con las compras, con la diligencia de reclamación de medicamentos, con otras tareas que no tienen que ver necesariamente de manera directa con la atención a nuestro familiar. Lo segundo es una cosa muy potente, muy potente, que son las reuniones familiares que ojalá fueran periódicas, porque a veces dentro de las circunstancias retadoras entramos en zonas de confort. Entonces yo soy la persona que estoy encargada de las compras, de reclamar medicamentos y de hacer el pago de los gastos de la casa. Yo me siento cómoda haciéndolo, entonces puede que me quede ahí quietecita, pero puede que otro familiar diga, ¿por qué no variamos mes a mes, por semestres, para que unos ayuden de manera presencial, otros lo hagan de otra manera, ¿cierto? Entonces, por eso es importante reunirse. Incluso tenemos familias cercanas que ya lo están haciendo. Lo hacen por Zoom, por cualquiera
de estas otras plataformas y se reúnen para hablar un poco, o se reúnen los hijos y los familiares para cuadrar toda la logística de los hogares, se hacen celebraciones por este medio. Siempre ha sido desde hace un tiempo una forma de comunicación interesante, porque ahora es muy común que las personas tengan familiares fuera de la ciudad y aún fuera del país. Entonces, todos estos medios tecnológicos nos ayudan a acercarnos, a de una u otra forma estar en contacto. Entonces, sería interesante considerar hacer reuniones periódicas para ver cómo vamos, cómo nos sentimos, cómo nos estamos moviendo, qué cosas nos inquietan. La palabra tiene un poder sanador muy bello y si se sabe decir de la manera más clara, que no ofenda, es una cosa maravillosa. Alguna vez le escuché decir a un colega, no sé si era una frase propia de él o si en alguna parte del camino la escuchó, que las cosas que no se pasan por la palabra no se curan o no se sanan, porque a nosotros nos daña es todo lo que cargamos por dentro. Y si estamos de una u otra forma en la labor de cuidado, con mayor razón tenemos que buscar la forma de poderlo manifestar y de poderle buscar opciones de solución y acompañamiento. Eso implica tener una comunicación honesta de los sentimientos, porque entre los muchos mecanismos del ser humano hay cosas que uno pudiera magnificar. Magnificar es poner así grande y minimizar, ponerlo pequeñito. Entonces a veces pudiéramos tener la tendencia de mí hacia el resto magnificar y de el resto hacia mí minimizar. Entonces ahí vuelve a presentarse un desequilibrio que lo que hace es rozar las emociones y los sentimientos y conflictuar las familias. El otro aspecto es el de evitar las críticas, porque uno cree que no, pero a veces puede ser común en los ámbitos familiares que alguien diga, claro, es que este otro como no es el que vive acá, es que es más tener la labor de estar acá a diario. Pero bueno, ya dijimos, si compartimos responsabilidades, si periódicamente y de manera honesta hablamos de los sentimientos, lo podemos negociar, lo podemos arreglar. Entonces creo que es conveniente resaltar también ese punto. Y el otro aspecto es considerar redes de apoyo. Las redes de apoyo se pueden hacer a muchos niveles, a muchos niveles. La más básica es la que uno construye a nivel familiar, porque si uno hace el ejercicio y coge un cuaderno y apunta a las personas cercanas a las que eventualmente pudiera pedirles algún tipo de acompañamiento, de apoyo, de asistencia, seguro que la lista sale con varias personas. Va a ser muy difícil, creo, que el cuaderno se nos quede casi en blanco y que Yolanda Uribe llegue a la conclusión de que Yolanda Uribe está sola, porque eso no es cierto. Entonces, incluso es un ejercicio que en psicología y en desarrollo familiar cobra mucho sentido y es coger un cuaderno y decir, bueno, si yo mañana tuviera que ir a una cita médica, si yo tuviera una dificultad para estar al frente de mi familiar como hasta ahora he venido haciéndolo, ¿con quién podría contar? Pongo en el cuaderno los nombres, los números del contacto y es reconfortante ver que uno sí tiene en quién apoyarse. Lo que pasa es que ya hay que hacer un trabajo de conciencia interior para aceptar que necesito ayuda, que no es mal visto recibirla, ni más faltara. Cuando de cuidar se trata, mientras más nos apoyemos mejor, mientras más hagamos, como dicen en algunos países de Europa, piña, juntarse como las celguitas de la piña, más productivos vamos a ser, más vamos a diferir las cargas de responsabilidad en el buen sentido de la palabra y por ende vamos a manifestar emociones más agradables para, entre otras cosas, evitar quemarnos en el cuidado, ¿cierto? Porque puede suceder que de tanto resistir y no utilizar las técnicas que hay para manejar estas situaciones, nosotros nos quememos en el acto de cuidar. Ahí quiero hacer una acotación y es que a la par que cuidamos a nuestro familiar, nos tenemos que cuidar a nosotros mismos, porque esa es una cosa que ayuda finalmente a quien estamos cuidando, que es un eje central para nosotros. Bueno,
Antes de pasar a la serie de preguntas, vamos a reflexionar en la siguiente frase. Insistir, persistir y nunca, nunca desistir en el esfuerzo de que el sistema familiar sea lo más gratificante posible en sentido emocional. No queremos con esto decir que solamente en sentido emocional, pero como el tema que nos convocó hoy tenía que ver con las emociones, pues por eso estamos resaltando las emociones. Entonces, insistir vez tras vez. Persistir es cuando las cosas no nos salen como queremos, volver a hacerlas. Entonces, insisto cuando vez tras vez hago una gestión y un apoyo. Persisto cuando a pesar de las adversidades vuelvo y lo intento. Y no desisto cuando uno, la insistencia y la persistencia para no darme por vencido. Bien dice la frase, esfuerzo. Claro que sí. Claro que es un esfuerzo estar siempre pendientes del cuidado de nuestros seres queridos, de nuestros seres que han olvidado, pero nosotros no, y en ellos, hasta que, y en todos los seres humanos, hasta que dejamos de existir, están presentes siempre, siempre las emociones. La palabra es sistema porque no somos aislados, estamos conectados y conformamos un sistema familiar que lo podemos gratificar estando todos juntos. Muchas gracias. Doctora Yolanda, muchísimas gracias por esta importante intervención que nos acaba de dar. Usted siempre con los excelentes conocimientos que tiene al respecto, por algo es la directora de apoyo a familias de SOLAS. Está con nosotros, como les conté inicialmente, Andrea. Ella hace parte del grupo de neurociencias de Antioquia. Ella y yo vamos a realizar un par de preguntas a la doctora Yolanda para que compartamos con todas las personas que están en la sala. André, creo que tenemos varias invitaciones y varias opiniones acerca de del conversatorio que nos acaba de dar la doctora. Entonces te doy paso para que nos compartas qué nos están diciendo. Claro que sí, Lauris, muchas gracias, doctora Yolanda. Pues en general no tenemos muchas preguntas, sí muchos agradecimientos y muchas felicitaciones por la conferencia. Nos dicen que muy clara, muy precisa, muy oportuna para el ámbito familiar, donde en muchas ocasiones se presentan más casos cuando hay un familiar enfermo y requiere mucho cuidado. Yo quiero aprovechar para saludar a Esther Carmona porque ella ha sido una compañía invaluable en todos estos eventos. Esther, muchas gracias por acompañarnos, por tus aportes, por tus comentarios. Juliana Hoyos nos deja un comentario y dice, en mi caso somos cuatro hermanos y los tres se desentendieron de mi mamá. Ella actualmente está padeciendo de Alzheimer. Todo este tema de las emociones nos confronta todo el tiempo, Yolanda. En casos donde la convivencia con estos hermanos, en el caso de Juliana, se da toda esta marea de emociones que viven los cuidadores y todas esas emociones que despiertan también sentirse solo en una situación así. ¿Qué hacer? ¿Cómo se gestionan ahí las emociones? Perfecto. En realidad esa es una pregunta difícil de responder porque se requiere, nuevamente mencionar, juntar emociones y voluntades. Creo que hay un momento de la vida en que, por duro que suene, si ciertos miembros de la familia, ciertas personas allegadas de las que uno esperaría mucho más apoyo y compromiso con las situaciones que está viviendo no se dan, entonces saca uno el arresto y continúa aparentemente solito, pero por eso es muy importante para esta persona que nos cuenta de esa situación tener en cuenta el ejercicio del cuaderno para mirar cómo pudiera generar red, así no fuera familiar. El otro aspecto sería que si la persona considera que es necesario
tuviera un apoyo individual para gestionar los propios sentimientos de incomodidad que se sienten cuando otro que debiera apoyar no lo hace. Porque es muy complejo a veces motivar a ese que no está apoyando y actuando para que lo haga. Pero sí yo puedo hacer el trámite de la sensación que me da que él no esté apoyando. Porque es claro que en ese momento es muy probable que yo lo que sienta es rabia, pero es que yo acá todo el tiempo, todos los días, no he podido estudiar, dejé de hacer esto o aquello, no he podido cultivar una afición, no he podido en algún momento recrearme porque es que yo no recibo ayuda de esa persona. Y lo otro es tener en cuenta si llegara a ser posible poco a poco motivar a que de alguna manera secundaria nos ayude, porque ya dijimos pues que no todas los miembros de una familia ayudan de manera presencial, pero sí entonces que ayuden de una manera secundaria. Diligencias en internet, mencionamos de medicamentos, ordenar las compras a domicilio, si llegara a ser posible, aportes económicos y si es del caso. Entonces, de otras maneras, así no sean las directas. Muchas gracias, Yolanda. Yo creo que con eso le respondemos también a Beatriz Elena, que nos contaba una situación similar. Dice que trabaja todo el día, en las noches ella cuida de su mamá que tiene Alzheimer y de 8 hermanos, solo 2 están enfrente de la situación del cuidado. Creo que con eso también le damos respuesta a Beatriz. Y también nos preguntan, ¿existen algunos tutoriales sobre los compromisos de cuidadores y familia y la respectiva distribución de roles? Es decir, algunos ejemplos sobre esta organización. Pues bueno, de eso hay algunas cosas que cada familia, acorde a sus circunstancias, los pudiera adaptar y lo que se me ocurre es que antes que terminemos el mes de conmemoración, podamos por este mismo medio, en una de las conexiones de la semana entrante, por ejemplo, proporcionar algunas sugerencias que las personas pueden tener en cuenta. Se me ocurre en primera instancia que para motivar ese reunirse, ese tratar de hacer conciencia de que la responsabilidad del cuidado es de todos los que conformamos los núcleos familiares, puede ser en primera instancia generar una reunión por uno de estos medios, me supongo, porque ya dijimos que muchas personas no viven en la ciudad, para decirles, les quiero contar cómo está nuestro papá, nuestra mamá o nuestro abuelo, simplemente quiero convocar para contarles, porque si yo arranco con un tema positivo, donde incluso les comparto una pantalla con unas fotos, pueden ver el familiar en cámara, entonces de pronto voy logrando ir ablandando el terreno para negociar alguna otra cosa en el cuidado. Pero la parte de los tutoriales que nos preguntan, podemos, antes de que termine el mes de la conmemoración, de alguna manera hacerlo llegar. Claro que sí, muchas gracias, Yolanda. Nos pregunta Carmen Sabedoya, ¿usted cree que a veces se da una dependencia del cuidador y no le gusta que otras personas asuman el cuidado? Carmen Sá, mil gracias por esa pregunta. Me parece bello que eso parta de quienes han compartido con nosotros este espacio, porque la respuesta rotunda es sí. De hecho, cuando falta el familiar, se duerme en la muerte el familiar a quien cuidábamos, en este caso con Alzheimer, muchas personas se quedan en un vacío emocional y físico y de sentido de vida, porque se aferran de tal manera a ese ser querido que no permiten que nadie más les ayude. Es muy común incluso verlo en ciertas familias cuando tienen un familiar por cualquier situación, ahí no necesariamente por Alzheimer, por ejemplo, hospitalizado. No, yo amanezco hoy, pero bueno, ya llevas 3 noches amaneciendo, se va a quedar la prima fulana. No, yo amanezco hoy, no, es que de pronto cualquier cosa, es que yo sé que le gusta, cómo cuidarle. No, yo me quedo hoy. Entonces vamos entrando en una dependencia que no permite, no es que no haya quien nos ayude, sino que nosotros no estamos permitiendo que nos den la mano. La respuesta, Carmenza, y gracias por haberlo mencionado, es un rotundo sí. Y, bueno, ahí hay una cosa importante que caigo en cuenta.
La pregunta, de pronto yo pude haber malentendido. La pregunta estaba dirigida al cuidador que no se deja ayudar y entra en dependencia con la persona a la que cuidamos, ¿verdad? Sí, ¿usted cree que a veces se da una dependencia del cuidador y no le gusta que otras Sí, personas sí, 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 estén sí, empleadas por sí. él? La respuesta es sí. Obviamente, para las personas a las que cuidamos con Alzheimer, cuando hay estos cambios bruscos, hay una desorientación en la persona. Pero como lo que prima es lo emocional, si es un ser que yo conozco, alguien que toda la vida estuvo conectado con la familia, si es mi hijo, mi hija, puede que a mí se me olvide el nombre, pero a mí no se me olvida que lo quiero. Claro que sí, muchas gracias por esa aclaración, Yolanda. Tenemos otra pregunta de Miriam Molano y nos dice, ¿cómo involucrar a la persona que cuidamos para que participe en actividades de juego o lectura? ¿Qué tanto es prudente insistirle en esto? Yo creería que ofrecerle espacios para hacerlo siempre va a ser bienvenido, pero cuidando la expectativa que tengo con la forma como se vincula y se comunica él con la actividad, porque a veces la expectativa de nosotros es muy alta. Entonces, como andamos a veces en esos mecanismos de negación que no nos han permitido aceptar que nuestro ser querido tiene una pérdida de memoria, puede que incluso se convierta en un espacio difícil de manejar porque no tengo las respuestas que quiero y la interacción que quiero del otro. Ofrecer estos espacios es maravilloso, claramente es parte del modelo de lo que, por ejemplo, en Solaz hacemos, obviamente extensivo a la familia y a ejecutarlo, y más aún en este momento, de manera domiciliaria. Proponerle estar activado siempre será una cosa maravillosa, mientras no lo pongamos a depender de la frustración que me produce a mí, no recibir la respuesta que quiero y de escoger unos buenos momentos, ¿cierto? Cada uno conoce su familiar o el paciente que cuida y sabe en qué horas es más productivo, en qué momentos puede gustarle más hacer una actividad. Hemos tenido durante este mes uno de las participaciones acerca de la música. La música siempre es un elemento muy, muy potente que lo tenemos a mano completamente, ¿cierto? Con toda esta tecnología, es solo saber qué temas, qué géneros, más o menos por la época y la edad de la persona, intuir un poco con qué podemos conectarlo, porque desde que el corazón se conecte y haga sentido en el corazón, lo otro va a fluir de una buena manera. Muchas gracias, Yolanda. Eso ha sido todo. A propósito de ese último comentario, les recordamos que a las 5 iniciamos justamente con la charla de musicoterapia. Están todos cordialmente invitados. La otra semana vamos a estar en los zapatos del científico también. Y bueno, voy a darle paso a Laura también para que pueda hacer el cierre de esta maravillosa ponencia. Muchas gracias, Yolanda. Con todo gusto. Gracias, André, y gracias, Yolanda, por este espacio tan importante. Yo quisiera hacer una última pregunta. ¿Usted qué estrategias le recomendaría a las familias para que aborden el tema del cuidado de una persona en la familia con enfermedad de Alzheimer y que todos se involucren? ¿Hay alguna institución, hay alguna forma, una estrategia específica que nos pueda colaborar en este tema que no es fácil de abordar en la familia? Bueno, en realidad hay varias áreas conexas de la salud que se ocupan de los aspectos en general de los adultos mayores. Infortunadamente no hay toda la especialidad que quisiéramos en el campo de las demencias y particularmente el Alzheimer, aunque el Alzheimer es una de las más mencionadas de los tantos tipos de demencias que hay. En SOLAS perfectamente podemos hacer esta orientación a las personas y a las familias. Es cuestión de sensibilizar, de jalar un poco los hilos de cada lado para conectar estas familias, para hacerles sentir que hay un mundo de posibilidades en cuanto al cuidado se refiere y a sacar adelante con bien este proyecto dinámico familiar y social en todos los niveles. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por la respuesta. Gracias a todas las personas que se conectaron. Tuvimos aproximadamente entre 100 y 110 personas conectadas. Eso es un público maravilloso. Gracias a todas las personas que dieron sus aportes, sus felicitaciones. Sabemos que están súper conectados con nosotros en todos estos eventos que hemos tenido.
Recuerden que las actividades no terminan en la virtualidad, en las charlas virtuales con conexión con Zoom. Tenemos unas actividades interactivas excelentes en la página web del evento, www.cuidarmecuidarte.org. Estamos también en la página web, en las redes sociales de nuestras organizaciones, del grupo de neurociencias @neurouda. Estamos en Instagram como solas-senior, en Facebook también estamos. Hay algunas presentaciones que las estamos transmitiendo, tanto en el Facebook del grupo de neurociencia como en el de Solaz. Si tienen alguna duda, por favor, háganosla llegar, que con todo gusto les ayudamos. Estamos para eso, para apoyarlos a ustedes, familias, y gracias a la doctora Yolanda que nos dio todas estas estrategias para que continuemos apoyando a toda la familia en todos los procesos de demencias con nuestros adultos mayores. Dime, André, ¿qué más? Quiero aprovechar antes de que nos despidamos por completo, porque ya nos estamos despidiendo un montón. Sí. Recordarles a las personas que justamente el lunes 21 de septiembre es el día en el que se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, se conmemora ese día. Quiero que estén muy conectados con las redes de Solaz y de Neurociencias porque tenemos sorpresas para ustedes ese día. Vamos a tener una intervención del doctor Francisco Lopera a las 3:30 de la tarde. En la mañana vamos a estar socializándoles una iniciativa hermosa en conjunto con la Facultad de Medicina que se llama El Hombre Invisible, que también pueden empezar a seguir en el Instagram. Y bueno, por favor, no se pierdan este fin de semana que vamos a estar publicando por allí una encuesta también muy importante en la que buscamos tener muchas posibles personas, encontrar muchos registros para poder seguir haciendo estudios de prevención de esta enfermedad. Perfecto, excelente esa información, André. Gracias por recordarme y a todos por decirnos. Gracias, doctora Yolanda. Personas que se conectaron, que están en Facebook, en Instagram, que están aquí en la sala de Zoom, gracias por estar con nosotros. André, gracias por apoyarme. Gracias a ustedes. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias, feliz tarde para todos. Chao.